Para los que no participaron hasta ahora, la presencia de Nuria se instala en un ciclo de diálogos que nos inspiran, que está organizado por la Cátedra de Didáctica General de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Nuestra cátedra es parte de un proceso que está pensando en este momento la dimensión transmedia en la educación y en la enseñanza. Por eso la convocatoria ahora a Nuria, a quien leemos mucho, que fue un hallazgo para nosotros encontrar La Guerra de los Mundos, no solo por lo que dice, sino por todo lo que dispara y abre como oportunidad para seguir pensando prácticas de enseñanza innovadoras. Les presento a Nuria. La verdad es que estoy enormemente agradecida por el tiempo que estás disponiendo, por la presentación y por todo lo que nos permitís pensar en este momento. Nuria es doctora en educación, pero además es pedagoga, o sea, su título de base también es en educación. Es doctora en educación y sociedad por la Universidad de Barcelona. Es consultora de proyectos educativos y profesora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona también. Es miembro del Grupo de Investigación de Enseñanza y Aprendizaje Virtual y del Observatorio de la Educación Digital. Debes estar con mucho trabajo últimamente, Nuria, supongo. Desarrolla proyectos de investigaciones relacionados con el uso de metodologías y herramientas digitales para la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y concretamente su foco de interés son las alfabetizaciones digitales, las relaciones de contextos de aprendizaje, las narrativas y los relatos digitales, y específicamente la narrativa transmedia en educación. Hecha esta primer presentación, entonces Nuria, te escuchamos atentamente. Gracias por todo. Bien, muchas gracias. Gracias a Miriam por la invitación. Es un placer poder compartir este ratito con todos ustedes, con todos vosotros, como diríamos aquí en Barcelona. Si os parece bien, comentaba justo antes de que si alguna persona se ha incorporado justo ahora, que os voy a compartir la pantalla con una breve presentación, sin más pretensión de compartir con vosotros algunas ideas y algunas reflexiones, y dejaremos después un espacio al final para a quien quiera tomar la palabra, poder charlar, discutir, dialogar lo que os parezca. Bien, ¿podéis verlo correctamente? Sí, pues venga, adelante. Os planteo o lanzo de buenas a primeras una pregunta que acostumbro a plantear a mis alumnos de pedagogía, en el grado de pedagogía, que es ¿cuál es el mejor invento de la humanidad? Ahora, en el contexto en el que estamos, por toda la parte previa que ya conocéis de mis intereses y del propósito de esta charla, seguro que vuestras respuestas irían muy encaminadas a la finalidad que busco cuando lanzo esta pregunta a los estudiantes. Pero en su caso, cuando les planteo esto en clase, es sin ninguna apreciación previa, así que lanzo esto. Y habitualmente el primero que levanta la mano me dice la rueda. Luego hay otros que después ya dicen, bueno, la electricidad o internet, algunos. Siempre hay alguien que destaca la pizza como invento más importante de la humanidad. Si vamos ahondando en esta reflexión, de repente alguien levanta la mano y dice el fuego. O a veces otros dicen el lenguaje o la palabra o el alfabeto incluso. Y ahí vamos llegando al punto en el que quiero llegar siempre cuando planteo esta pregunta a mi clase, y es precisamente que la idea del invento del fuego y del invento del lenguaje, que son dos descubrimientos que van en paralelo, que van de la mano, mi modo de entender, son la base, son uno de los fundamentos que nos definen como seres humanos y nos definen como humanidad. Primero el fuego porque forma parte de la evolución de la especie, es decir, al empezar a cocinar, ¿no? Los alimentos, el cerebro se desarrolla, podemos empezar a realizar tareas de orden superior y ahí una de las cuales es el lenguaje, ¿no? Y ahí vamos evolucionando como especie, como el desarrollo de la humanidad, del Neandertal, del Homo sapiens, etc. Pero si nos preguntamos, ¿nuestros antepasados
¿qué harían alrededor del fuego? Cuando lo inventaron, lo descubrieron, ¿qué sería lo que, no sé, podemos hacer muchas hipótesis sobre qué pasaba en ese momento. Y en realidad no lo sabemos, no sabemos qué hacían. Pero sí que sabemos, por ejemplo, en algunas tribus en el continente africano, que son todavía cazadores y recolectores, que lo que hacen alrededor del fuego es contarse cosas, es explicarse cosas. Algunas de ellas, historias o relatos. Toda esta reflexión, esta previa, para llevarnos a la reflexión o a la idea, o la primera idea que me gustaría poner sobre la mesa, que es el poder del relato, el poder de la historia. Los humanos, las personas, utilizamos las historias, los relatos, para expresarnos, para explicarnos, para mostrarnos, para transmitir conocimientos, elementos cotidianos, en realidad para también definir y perpetuar cómo nos presentamos al mundo, qué cultura nos define y cómo vamos transmitiéndolo generación tras generación. Inicialmente desde la oralidad solamente, y a medida que hemos ido avanzando, pues con la incorporación del lenguaje escrito, y ahora de formas mucho más complejas, ¿no? Como después veremos en el caso de la narrativa transmedia. Otro elemento en este poder del relato es que al final estamos, yo diría, programados para desde muy pequeños entender el mundo a partir de historias, y por eso la importancia de estos cuentos, de las fábulas, ya desde edades muy tempranas, que nos permiten entender el contexto en el que nos situamos. Y finalmente, la última reflexión en torno al poder del relato, y es la presencia o la omnipresencia de historias y de relatos en todo lo que nos rodea. Desde el producto que consumimos en el supermercado, que hemos visto un anuncio en televisión acompañado de un buen relato y es lo que nos hace creer que es mejor o que necesitamos este producto, hasta incluso estudios que identifican o que relacionan las ciudades que la gente visita con mayor frecuencia o que la gente dice que le gustaría visitar a aquellas ciudades que tienen un mejor relato. Aquellas ciudades que se explican mejor son aquellas que todo el mundo quiere visitar, más allá de su patrimonio cultural o su patrimonio histórico. Teniendo claro este primer punto, digamos, o poniendo sobre la mesa este primer punto del poder del relato, si vemos ahora la complejidad, ¿no?, del relato ahora que puede tomar, si le añadimos este componente transmedial, estamos ante un abanico de posibilidades de poder crear, compartir, generar historias y relatos mucho más amplio. Yo diría casi el momento en la historia donde tenemos más oportunidades para poder crear, para poder compartir, para poder rehacer relatos e historias. Y ahí sabemos o nos damos cuenta desde la educación, desde la perspectiva de la educación, de cómo podemos aprovechar todas estas oportunidades que tenemos hoy en día. Pero no es una reflexión nueva, es decir, ahora no es la primera vez que nos damos cuenta que los relatos o las historias son parte importante en los procesos de aprendizaje. De hecho, muchas veces me pregunto a mí misma, pero en realidad la educación no ha sido en parte siempre ha utilizado narrativa transmedia. Y os comparto la reflexión. Si pensamos en un aula, especialmente de niños pequeños, en infantil, podemos imaginarnos una maestra que tal vez para poder enseñar, para poder transmitir cualquier conocimiento, utiliza un cuento, utiliza una historia. Por ahí el elemento narrativo. Pero después esta maestra, en este cuento, tal vez utiliza una pizarra, una imagen proyectada, sea de tiza, sea digital, me vale cualquier opción. Pero además, en medio del cuento, igual la maestra canta una canción y además utiliza un elemento sensorial para completar su explicación. Allí, en realidad, hay todos los ingredientes de una parte narrativa y una parte multimodal o transmedial. Entonces, esta maestra ya está haciendo narrativa transmedia.
En realidad diríamos que no sería justo simplificar o explicarlo de esta manera, pero sí que hay una reminiscencia en que muchos de los elementos que aporta la narrativa transmedia ya se utilizan, ya forman parte de la educación y de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero evidentemente no con la complejidad, no de forma integrada, tal como lo estamos planteando ahora o tal como se plantea a través de la narrativa transmedia. Y por ahí me gustaría destacaros algunas de las aportaciones que desde, a mi modo de ver, son las más destacables de la narrativa transmedia en términos educativos, en general, sin mucho detalle, pero sí para poner el foco en los aspectos que yo creo más relevantes. El primer elemento es la parte, como os venía contando hasta ahora, la parte narrativa. Sí es verdad que en la educación, y en parte creo que debe ser así, siempre se ha priorizado el discurso racional, el discurso lógico, la parte argumentativa, estructuramos los contenidos de forma semántica, por áreas, ¿no? Con esta clasificación por materias incluso un poco artificial. Esto es, digamos que nos ha permitido avanzar en el conocimiento y integrar los conocimientos de manera estructurada, jerárquica. Por lo tanto, tiene que ser así. Por ahí no va una crítica, sino simplemente una constatación. Que la educación, pues, siempre tradicionalmente nos hemos basado, hemos priorizado el discurso racional. ¿Qué nos aporta la narrativa transmedia? Pues la opción de incorporar este discurso narrativo que muchas veces nos hemos olvidado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Un discurso narrativo que en contraposición a este discurso racional nos permite entender, nos permite aprender de manera o activar la memoria de manera episódica, ¿no? Con un inicio, un desenlace, un final, con episodios que nos permiten comprender de una forma diferente el tema que estamos tratando. Pero es que además, si pensamos en cualquier historia, en cualquier relato, asociamos esa parte de inmersión, del flow, del dejarnos llevar. Por ahí también forma parte del discurso narrativo esta parte, esta vinculación de emocional y de inmersión al mundo narrativo. Por lo tanto, sin desprestigiar o sin querer aparcar el discurso racional que tiene su espacio, me parece interesante enriquecer y dar conciencia y ser conscientes de la importancia de incorporar también las historias y el discurso narrativo como una herramienta más en los procesos de aprendizaje. En segundo lugar, creo que la narrativa transmedia nos pone un poco al cuerpo docente en jaque, porque sitúa el estudiante en el centro, pero no de una forma retórica o de una forma vacía, como muchas veces se comenta en los planes docentes o en las propuestas. Tenemos que situar el estudiante en el centro. No de una forma vacía, sino de una forma en el que es el propio alumno, es el propio estudiante, es el propio receptor quien toma decisiones, quien debe poner en marcha sus habilidades y sus competencias, quien debe actuar de forma autónoma, autorregulada, quien tiene que tener una implicación activa para que la narrativa transmedia pueda avanzar y pueda evolucionar, ya sea desde el perfil del diseñador como desde el perfil del receptor o de la audiencia activa, digamos. Es decir, en cualquiera de los perfiles, la narrativa transmedia exige esta implicación, yo diría, tanto cognitiva como social, como también emocional, por parte de quien está participando, creando o generando. Por ahí, también situar el estudiante en el centro implica también este replanteamiento del rol docente que decía yo, en convertirnos en verdaderos acompañantes, guías, y por lo tanto dejar nuestra posición de transmisores de conocimiento y de saber absoluto, digamos. Por lo tanto, reconociendo este espacio compartido con nuestros alumnos o con las personas con las que estamos interactuando. En tercer lugar, el repensar la relación de contextos. Cuando digo esto me refiero a que en una narrativa transmedia el foco no es dónde se realiza una
utilidad, sino que el foco es la propia práctica. No es relevante si una práctica, si ante un reto alguna de las propuestas para resolverlo se pone en marcha en un aula entre cuatro paredes de una escuela o de una universidad, o se pone en marcha en casa hablando por WhatsApp con un compañero. Lo importante es cómo estos mecanismos se ponen en marcha y se desarrollan, no dónde. Por lo tanto, esta relación de qué hacemos, cómo hacemos en un contexto cotidiano, de ocio, de aprendizaje formal, esta separación se difumina. Y ahí creo que es uno de los aportes más importantes también de la narrativa transmedia en el ámbito educativo. Y finalmente, esta parte de reconocimiento de habilidades, de competencias, en la línea de alfabetizaciones transmedia de Scolari, que sé que el otro día creo que pudisteis compartir un rato con Carlos. Así que esta parte de reconocer habilidades, de poner en relieve, en manifiesto, de dar valor a competencias y aprendizajes que no siempre se han atribuido, o sea, el valor que tienen en los espacios de educación formal o más institucionalizados. Así, creo que, no sé si estoy yendo muy deprisa, pero creo que solamente para poner un poco sobre la mesa los elementos importantes, yo creo que estos son los 4 más destacables, las aportaciones más destacables que la narrativa transmedia aporta en educación en términos generales, más allá de etapas o de finalidades. Y por último, sí que quería compartir con vosotros algunas reflexiones que estos días vienen, se generan, que me gusta en el momento que puedo compartirlas para ir enriqueciéndolas y también, contrastándolas, es decir, a ver qué os parecen. Estos días pensaba que hay algunos elementos de estas aportaciones de la narrativa transmedia que también nos vienen o son muy adecuadas en este momento en el que nos situamos, en el que estamos, en esta situación extraña, inesperada, en la que todos nos hemos encontrado de repente. Hay algunos elementos, algunas características de la narrativa transmedia que son puertas o oportunidades que con más razón todavía deberemos cruzar y seguir explorando. En primer lugar, esta presencia constante de los contextos digitales, de medios digitales. ¿Y a qué me refiero? Me refiero básicamente a que si antes hablamos de difuminar las barreras entre contextos, ahora en la situación en la que estamos, el uso o la importancia de los contextos de medios digitales es omnipresente y se eliminan los marcadores de contexto que teníamos. Es decir, yo en el espacio en el que me sitúo ahora, que es mi casa, la puesta en escena de la Nuria, madre, de la Nuria, de mi identidad como pareja, como familiar, como hija, los marcadores del contexto que tengo en mi casa no son los que ahora estoy poniendo en marcha. Ahora estoy poniendo en marcha los marcadores de contexto que normalmente actúan en un espacio que es un aula o que es una sala de conferencias. Por lo tanto, esta idea de qué prácticas desarrollamos en un sitio o en otro sitio ahora pierde toda esta parte de aislamiento de los contextos. Ahora, con la presencia de los medios digitales, ponemos en marcha prácticas, actividades, somos las distintas identidades que nos componen, se ponen en marcha en cualquier contexto. Por lo tanto, por ahí, toda la parte de repensar contextos, la narrativa transmedia lo pone sobre la mesa y es un tema que deberemos seguir ahondando, estoy segura, desde la experiencia esta de confinamiento y de compartir medios digitales. El segundo es el revisar qué estamos aprendiendo, qué necesitamos aprender. Por ahí no sé cómo las reflexiones de maestros y profesores en Argentina, no sé en qué punto se encuentran, pero aquí en España muchos estamos oyendo muchos maestros, muchos profesores de educación elemental, también de universidad, que nos dicen, bueno, y de repente ese tema tan importante que era crucial en mi plan docente, ahora no tiene mucho sentido. Y de repente me estoy dando cuenta que ese libro de texto con ese tema que cada curso hacía sí o sí, que me parecía súper importante, ahora no me parece tan importante. O ahora lo estoy replanteando y planteando. O incluso ahora me estoy dando cuenta de habilidades o de herramientas que tienen mis alumnos que nunca
había pensado que tenían. Por ahí es otra de las vías que, como Carlos Scolari y su equipo ya nos plantean en las alfabetizaciones transmedia, ponen de relieve que hay muchísimas habilidades a las que debemos dar valor y a las que debemos prestar atención, que no se desarrollan dentro del currículum y dentro de lo que la educación institucionalizada ha dado valor habitualmente o tradicionalmente. Y finalmente la necesidad de generar espacios para facilitar la expresión, el acompañamiento emocional, social, cuando poco a poco empecemos a recuperar el contacto con ¿no? en los espacios de aprendizaje, sea cual sea su forma, vamos a necesitar generar espacios de expresión, generar espacios en los que los alumnos, da igual si es en el contexto universitario, escolar, me da igual, en el que todas las personas podamos compartir, podamos expresarnos, podamos conectar. Y por ahí damos valor a ese rol de agente activo, de agente productor, que en la narrativa transmedia lo tenemos tan presente, pero que muchas veces en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje no siempre se da valor a este rol activo de expresión, de compartir, de generador de contenidos o de experiencias, de explicarse, ¿no? A uno mismo a través de compartir con los compañeros y generar espacios, como decía, compartidos. Creo que llevamos casi 18 minutos, así que intento regirme a mi tiempo, a mi compromiso de 20 minutos de explicación. Espero no haber ido muy deprisa y que se haya podido entender un poco algunas de las ideas. Y sí que me gustaría ahora, voy a abrir el chat y dar palabra. Miriam, no sé si quieres actuar un poco como moderadora de todo, para quien quiera, quien le guste, lo que sea, pueda plantear, podamos charlar, compartir reflexión. Dale. Muchísimas gracias por estos minutos No, Nuria, nosotros somos los agradecidos, realmente es un placer escucharte, y escucharte a mí me dispara un montón de preguntas. Lo que quiero decirle al resto de la gente es que si quieren habilitar sus micrófonos y preguntarte directamente, que los habiliten. Acá voy a leerte 3 preguntas que surgen, después al final haré las mías si tenemos tiempo. Te quiero hacer un paréntesis breve, yo también hablo súper rápido, mis estudiantes están acostumbrados a eso, así que el ritmo fue genial, genial. Bueno, acá Lucía Belver dice, tal vez Lucía lo quieras decir vos, ¿estás con el micrófono habilitado? No, bueno, lo leo. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahí está. Sí, te escuchamos, Lu. Ahora sí. No, con esto último, hola Nuria, ¿cómo estás? Con esto último que decía Nuria, pensaba, era más una reflexión que una pregunta, ¿no? Si el cambio de escenario cambia el punto de vista, ¿no? Este paso de la presencialidad a la virtualidad, cambia el punto de vista, esto nos lleva a pensar que en realidad estábamos en un lugar de confort como docentes, ¿no? Porque todo cambió, las perspectivas cambiaron, significa que había que cambiar algo, ¿no? Si las situaciones particulares de cada docente fueron cambiando. Y bueno, Elena acotó a esto y dice, es que creo que por ello generó tanta crisis este paso a la virtualidad, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Eso. Gracias, Lucía. Sin duda, a mi modo de ver, esta situación no ha hecho más que evidenciar algunos elementos que ya estaban presentes previamente y que ahora nos hemos encontrado de repente ante ellos y debemos dar respuesta. En el caso de la virtualización, sí que yo en ningún caso soy partidaria nunca de culpabilizar, de poner el foco en los docentes, es decir, no estáis preparados o no, en ningún caso eso, pero sí que me parece interesante que aunque sea con esta situación no deseada para nadie, sí que esto nos ofrece la opción de poder empezar a poner en práctica o a dar valor a aprendizajes o a situaciones que antes seguramente no les dábamos mucha importancia desde la formación docente inicial o permanente, en docentes en activo, pero también la formación inicial. Y que a veces, déjame decirlo así, los que estamos en tecnología educativa a veces nos decían, bueno, sí, vosotros sois esos frikis que hacéis cosas con el ordenador,
pero esto en mi clase no, esto no sé cómo yo en mi clase, Gracias. ¿no? Pues ahora alguien dice, hombre, pues igual algo de eso sí que tiene que ver, y tiene que ver sin duda con este espíritu de rol docente de perder miedos. Y yo siempre les digo a mis alumnos, pero siempre que tengo la oportunidad de hablar con algún docente, siempre digo, no hay que tener miedo, no hay problema en exponer vulnerabilidades, no hay problema en exponer esto no sé hacerlo, esto no te lo puedo responder, esto vamos a mejorarlo, hoy no ha salido bien. Por lo tanto, ahí lanzo una bandera a favor de los docentes, pero también a la oportunidad de aprender, de cambiar y de poner en valor estas cosas que decías tú, ¿no? Si estamos y todos describimos la sociedad en la que nos encontramos como la sociedad digital, tal vez parecería raro que la escuela o que la formación quedara al margen de esto, ¿no? Todo el mundo va hacia un sentido y nosotros nos manteníamos dentro de nuestro cubículo aislados. No, para nada. Así que, sin duda, pone de manifiesto que debemos avanzar muchísimo, que nos queda largo camino para recorrer en este punto. Dos cosas, Nuria. Nos quedan solo 10 minutos. Me lo acaba de anunciar el Zoom. Acá, digo, para que vos pienses si querés dar un cierre, yo tengo un montón de preguntas, pero acá Bea Lupín y Sebastián Propato te quieren hacer también dos preguntas súper interesantes. Bea, ¿querés habilitarte el micrófono o preferís que lo lea? Hola, ¿qué tal? Bueno, buen día, gracias Nuria. A mí me parece estupendo esto último que comentaste, que le contestaste a Lucía, de que no podemos quedarnos en nuestro cubículo como antes, dado todos estos instrumentos digitales. Pero lo que observo también, he observado en algunos casos en estos momentos, primero un espanto de todos los docentes, de todos nosotros por tener que dar clases virtuales y ese miedo a la tecnología. Pero lo que estoy observando con más de 40 días de cuarentena que estamos teniendo acá en Argentina, también a veces es una competencia de la tecnología por la tecnología, carente de contenido pedagógico. Pruebo esta plataforma y quiero la otra, y veo la otra, y veo la otra. Eso también lo observo en algunos casos, y me parece que, obviamente, siempre encontrar, y con esto que nos tomó a todos de sorpresa, un punto de equilibrio no es nada fácil. Pero quería dejar planteado eso que vengo observando. Te respondo con 30 segundos. Sin duda, sí. Y reflexión pedagógica imprescindible siempre. Es decir, ni la tecnología, ni la narrativa transmedia, ni ninguna propuesta en el ámbito educativo no debe pensarse sin una reflexión pedagógica previa. Es el fundamento para cualquier... Es el diseño de los planos para construir nuestra casa, que es el aprendizaje. Si no tenemos unos planos bien diseñados, no vamos a poder construir una casa que se aguante y que resista. Así que totalmente de acuerdo. Gracias, Gracias, Nuria. muy amable. Gracias, Bea. Sebas, ¿te habilitas? Sí, buenas tardes, bueno, buenos días, Nuria. Gracias en primer lugar por hacerte el tiempito para estar con nosotros. Yo me quedé pensando en función de algunas de las cosas que comentabas y también de la lectura fundamentalmente de La Guerra de los Mundos, ¿no? Vos estabas hablando en esta coyuntura en particular de los marcadores de contexto, y yo me quedé pensando en esto de que me pasa de charlar con otros docentes o incluso con los alumnos, esto de que a veces genera una psicosis, esto del 24/7, ¿no? ¿Cómo hacer para delimitar estos espacios y decir, bueno, no puedo estar permanentemente metido y permanentemente en interacción con los estudiantes, con las respuestas, con las preguntas, con todo lo que esto va generando, porque también es un poco psicótico para los docentes, ¿no? No se puede en realidad hacerlo. No tengo la receta, si la tuviera seguramente, no sé, estaría en las noticias en portada, pero sí que diría que a mi modo de ver, y no soy una experta en esto ni mucho menos, pero sí que tiene que ver con poner en el centro la conciencia y la reflexión de las identidades que tenemos como personas. Es decir, tú tienes una identidad profesional, una identidad como
personal, de ocio, de familia. El problema que tenemos ahora es que todo esto sucede en el mismo espacio. Entonces hay una parte de tomar conciencia y de aprendizaje individual, pero también colectivo, de poner en juego todas estas identidades y poner límites en estos contextos que ahora no tienen marcadores, porque siempre es el mismo contexto, pero las identidades siguen existiendo. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay un aprendizaje en la vía de la conciliación, del cuidado a la persona, a tu persona, que es individual y por lo tanto tiene que ver con la conciencia individual, pero también necesariamente es colectivo, es institucional, es sistémico. Alba quiere hacer una pregunta. Yo quiero dejar, nos quedan solo 5 minutos, quiero dejar formuladas 2 cosas que me intrigan, con las que a lo mejor seguramente seguiremos chateando, y no para que las contestes ahora, porque quiero priorizar la pregunta de Alba. A mí me gustaría saber si existen y qué tipo de experiencias en instituciones educativas hay sobre narrativas transmedia. Y la otra cuestión que a mí me intriga, no quiero que me contestes, es cómo hacer para poner en marcha una narrativa transmedia que genere realmente una experiencia interesante, poderosa y de aprendizaje. Dicho esto, que lo dejo como pregunta, me gustaría que Alba formule la de ella, que estaba pidiendo la palabra. Alita. Bueno, buenos días. No sé si como pregunta, pero me tocó hacer la guía de lectura de La Guerra de los Mundos. Realmente fue una experiencia de enculturación muy fuerte para mí como docente. Tengo 61 años, imaginarás lo que eso significó. Así que también me puso a dar la vuelta como un Jano bifronte hacia los contextos desfavorecidos que no tienen acceso de ninguna forma, que están viviendo la brecha, esta brecha cultural enorme, y que nos obligan a averiguar sobre sus culturas populares y sus formas de entretenimiento para poder seguir incluyendo a todos en este sueño que tenemos de educar. Quiero agradecerte, quiero preguntarte también, o dártelo como un deseo, si ustedes como grupo de investigación están mirando estas realidades, y agradecerte también que tu pensamiento transmedial llevado a la educación, la transmedialidad como una práctica pedagógica, el llevarnos a pensar el aula e inclusive la institución como un mundo narrativo donde todos podemos estar trabajando y estar convergiendo, motivados en un mismo ideal. No es una pregunta, Nuria, pero es la reflexión, la devolución que te hace la Cátedra de Didáctica General, que te agradece muchísimo el haber inspirado parte del año pasado y todo este año, y ahora estamos haciéndolo realidad en esta práctica significante que es armar la cursada virtual. Te agradezco mucho tus palabras. Y intentando responder un poco, para mí la brecha digital en esta situación no deja de ser la exposición más evidente de la brecha social, al final, no hay más. Es decir, nos estamos dando cuenta, o esta situación incluso para muchos profesores nos ha servido para ser conscientes de las situaciones que muchos de nuestros alumnos tienen fuera de la escuela y que hasta ahora seguramente no nos habíamos parado a reflexionar ni a pensar. Y ahí es un punto importante en incorporar todos estos aprendizajes a la nueva, cuando vayamos recuperando la nueva normalidad. Por ahí, por un lado. Y después, por el otro lado, simplemente explicarte que en la práctica de mi tesis doctoral, en la implementación que hicimos de la narrativa transmedia, que diseñamos ad hoc una narrativa, entonces lo llevamos a cabo en distintos contextos en educación secundaria, es decir, con alumnos de 16 años, y en contextos especialmente vulnerables. Es decir, con elementos socioeconómicos bajos respecto a su entorno, con absentismo escolar muy fuerte. Entonces, por ahí llevamos a cabo una experiencia de narrativa transmedia y para mí uno de los aprendizajes más fuertes que tuve yo, pero también las profesoras, fueron a partir de esto he podido descubrir y conocer por primera vez a mis alumnos. Antes no los conocía. Muchas gracias.
Se nos acaba el tiempo. Eso, queda un minuto. ¿Querés hacer un cierre? Solo te digo que Lucía, quien te preguntó primero, hizo una reseña de tu libro. Eso solo para qué decir. bueno. Después te la pasamos. Pero eso te iba a decir, a ver si la sí. Nada, solamente animaros, daros las gracias de nuevo por esta invitación. Sin duda, espero que encontremos otro espacio para seguir compartiendo. Yo estaría encantada de hacerlo y animaros a seguir rompiendo con lo que siempre se nos ha dicho que era lo tradicional y establecido. Al final, cualquier herramienta es buena para seguir luchando para mejorar el aprendizaje. Millones de gracias, Nuria. Estamos en contacto. Para nosotros fue una gran oportunidad tenerte cerca. Esto fue, los momentos de distanciamiento finalmente nos acercan. Gracias por todo. Sin duda. Gracias. Gracias. Muchas gracias.